A ver, sí. Bueno, buenas tardes. Este es el backtesting del día 27 de diciembre del 2023. Bueno, iniciamos con un gap alcista. Venimos de una tendencia alcista de la sesión previa y quiero que tengan en cuenta que este último impulso fue un agotamiento. Fue un agotamiento ya que prácticamente tenemos un retroceso de dos piernas en el micro. Tenemos 1 y 2. Entonces, si eso es un agotamiento, recordemos que lo más probable es que el precio continúe su movimiento alcista, luego entre en rango y finalmente revierta. Entonces, hay que ver qué sucede en esta sesión. En esta sesión vemos que el precio apertura con un gap y sobre la EMA, y es una vela alcista, vamos en una tendencia alcista. Pero esta vela tiene mucha mecha en la parte superior, no cierra cerca de su máximo, es decir, los vendedores están entrando en la parte alta. Están haciendo dinero, porque fíjense, si entran acá y cierra aquí, están haciendo dinero. Aquí hay una distancia y hacen dinero. Entonces, hay vendedores entrando en la parte alta. Eso ya nos da cuenta de que podría ser una tendencia no fuerte, no canal estrecho, no clímax, nos da una pauta. Luego vemos la siguiente vela que revierte inmediatamente. Entonces, si nos percatamos, tenemos lo siguiente. Tenemos que el precio intenta romper este nivel. Tras las rupturas, entran vendedores. Ya, entonces nos damos cuenta de que eso es un comportamiento de una tendencia que es débil. Tras las rupturas no encuentra más compradores, sino vendedores. Entonces vemos que el precio insiste en subir. Prácticamente es como un retroceso dentro de este movimiento bajista. Este sería un retroceso del tipo A, B, C. Una señal de compra. Eso tendría prácticamente un retroceso ABC. Es prácticamente un doble techo que falla y termina generando una bandera. Pero el problema está que este envolvente, o sea, no es una barra exterior, porque no tiene el mínimo debajo del mínimo de la vela previa, así que no es una barra exterior, y está traslapado con las velas previas, y acá tenemos una vela maestro, estaríamos comprando muy arriba. Es mejor no buscar la compra y esperar a que se defina un poco la estructura. Aquí tenemos una confirmación de esta vela, pero tampoco compraría porque estaríamos comprando muy arriba. Nuestro TP quedaría aproximadamente por acá. Y sabemos que tras las rupturas entran vendedores. Lo estamos viendo, entonces es mejor evitar. Ya, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo lo siguiente. Que tenemos una tendencia agotada. Aquí vemos que tras las rupturas el precio no encuentra vendedores. Entonces parece ser que puede ser que se forme un rango. Es probable que evolucione un rango. Y si el precio sigue subiendo, pues esperemos un retroceso y ya buscamos compras. Pero por ahora tiene pinta de formarse un rango. Y si se forma un rango aquí, porque tenemos una especie de reversión tipo V, ¿qué podríamos esperar? Una señal de SS. Y si nos damos cuenta que tenemos primera señal de compra, segunda y esperaríamos la SS, que atrapa a esos compradores ansiosos. Vemos qué pasa. Vemos esta señal que nuevamente entran compradores en la parte superior, pero vuelven a encontrar vendedores. Esta es una barra que es un doji prácticamente, pero tiene más mecha en su parte superior. Se parece a un martillo. Sería válido esperar una venta. El TP queda antes de la EMA, ya que hemos visto que anteriormente el precio ha reaccionado en la EMA, así que en la sesión previa, así que podría reaccionar. No sabemos, pero hay espacio. Y tenemos esa idea. Si vemos fuerza, podríamos esperar que el precio intente llegar a estar atentos acá, porque, si nos damos cuenta, aquí hay vendedores atrapados, entonces aquí podría el precio rechazar un poco. Pero si vemos que ignora y sigue bajando, tenemos atención en la EMI. Si sigue bajando, por ejemplo hasta esta zona de acá, dejamos correr la operativa, porque si hay fuerza, ganemos más. Hasta un 2 a 1. Entonces aquí estamos viendo que se está generando la SS. Entonces podríamos llegar a buscar la venta, ya que el TP queda incluso en esta zona de acá. Vemos que se mueve fuertemente a la baja y tiene una pequeña reacción de esta zona. Aquí, si no me equivoco, ya activaría la orden. Déjenme chequearlo. También una cosa. Brooks decía como él mismo lo decía de su boca, a día de hoy disfruto de hacer trading, es decir, lo disfruta como jugar videojuegos,
pero sigue siendo difícil. Entonces ahí, imagínense. Ya, entonces acá el precio pues llega directamente. En la siguiente vela podemos, ya saben, si dejamos correr beneficios, ¿qué puede pasar? Que si dejamos correr beneficios, lo que puede pasar es que el precio suba y tengamos que gestionar y salimos con menos. Pero también existe la posibilidad de salir con más. En este caso, ¿qué haríamos? Si vemos que acá tenemos un rango con la sesión actual, porque hay algunos que ven la sesión actual, recuerden, estamos en zonas de compra, estamos en zonas de compra, entonces si la siguiente vela inicia a subir, a subir solamente y no a bajar nuevamente, porque si se está viendo debe bajar, debe ser un movimiento de urgencia, gestiono para salir lo más cercano con el 0,5. Si no, si empieza a bajar y mostrar fuerza como un movimiento de urgencia, es decir, abre con seguridad y no tiene mecha en la parte superior, como por ejemplo como esta vela, dejo correr la operativa. Pero estoy atento porque en esta sesión estamos en un rango. Entonces puede ser que el precio vea esta información ya que entre compradores, o en el mejor de los casos aquí termine formando el doble techo. Y como mínimo va a llegar al cuello, como mínimo. Veamos qué pasa. Ya, una gran vela. Esta vela sube un poco, tiene una mechita para el tamaño, para la comparación de su tamaño, sube un poquito, tiene una mechita, y si vemos que es rechazado, dejamos correr la operativa. Y si vemos que nuevamente se devuelve y ya intenta hacer otro máximo, ok, se sale con menos ganancias, con casi el 0,5, pero aquí hay mucha fuerza. Y finalmente el precio, pues, sí llegó al cuello. Entonces aquí hubiésemos salido con un 2-1. ¿La tomaste ya? No, es que es la sesión pasada, no es de hoy. Entonces aquí probablemente esta vela lo que hizo fue primero subir. Pero, o sea, yo les dije que si sube primero, que pueden gestionar. Pero lo que se me viene a la mente es que depende cómo suba. Si el precio sube, por ejemplo, si el precio sube, es que estoy acordándome de las experiencias que he tenido. Si el precio sube así con fuerza, ok, gestionan con menos pérdidas, pero si el precio hace el típico movimiento de tendencia que tras las rupturas de los máximos, entran vendedores, por ejemplo, así, crea un máximo y cae, pum. Crea máximo y cae, pum. Crea otro máximo, pum, y cae. Es un movimiento débil. Podemos dejar correr la operativa y que intente testear este micro nivel y ver cómo lo rompe. Y aquí lo hubiese roto bien y hubiese seguido bajando. Entonces hubiésemos dejado la operativa correr. Esos son aspectos, detalles que por lo menos me lo ha entregado la experiencia. Pero se los comento por si les sirve. Ya, entonces aquí hubiésemos buscado el 2-1. Incluso se hubiese podido más, pero bueno, nosotros ya sabemos que aquí buscamos eso. No hay que dejarse llevar por la avaricia, eso es importante. Entonces, aquí tenemos un 3-1. 3-1. Sí, llegaba al 3-1, pero bueno. La codicia. Sí, también. Ya, veamos qué pasa. Si se están rindiendo, nosotros tenemos la perspectiva de que esto posiblemente se forme en un rango, es lo más probable antes de revertir. Así que aquí no vamos a vender porque estaríamos en el soporte del rango. Y en un rango, lo más probable es que falle. Y un doble techo en una tendencia alcista también lo más probable es que falle, es que siempre tenemos que pensar que en una tendencia los doble techos van a fallar y van a, la mayor parte del tiempo, por lo menos el 80%, van a transformarse en una bandera. Entonces aquí no vendemos porque estamos muy abajo. Vemos que entran compradores inmediatamente. Entonces tenemos entradas de compradores en esta zona de rango, acá. Pero aquí tenemos mucha fuerza. Mucha fuerza. Podríamos esperar tal vez un segundo intento de otra pierna. Y si nosotros estamos pensando en buscar una compra, porque si esto es un rango, este es una vela que intenta romper y luego tenemos un inside bar, es la trampa, sí, ciertamente se puede hacer. Pero como es un movimiento de urgencia, de una rendición, tal vez el precio intenta hacer otra pierna. Entonces tal vez se podría esperar una confirmación. Y si entras, tienes que saber que el riesgo es ese. Ese es el riesgo. Entonces, se podría esperar una vela de confirmación. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Ya, vemos aquí que efectivamente que el precio intenta bajar nuevamente, pero no puede, sube.
Ya, y activa aquí las órdenes de compra. Ya, en este punto, personalmente, espérense un poquito. Me están llamando un poquito. ¿Pudiste probarlo del CapCut? ¿Se escucha o no? No, ¿No? no lo hice todavía, lo estaba haciendo Ah, ahora. dale. Dale. Ya. Listo, demo, le quedó grabado Matías. Ya. Entonces tenemos una confirmación aquí. Aquí vemos que el precio nuevamente intentó bajar, pero no pudo. Encontró más compradores y terminó siendo alcista. Activó órdenes de compra. ¿Podríamos entrar en una compra? En realidad, personalmente sí me arriesgaría a entrar en una compra, esperando a buscar un 2-1. Veamos la siguiente vela. Entraría aquí en la apertura, ¿no? Orden de mercado. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Sube. ¿Ya? No es tan fuerte. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es, como es una rendición, o sea, es una trampa alcista, podríamos esperar que no rompan los mínimos de las velas previas. O ya podríamos mover tal vez el stop aquí al 50% si perdemos la mitad. O debajo de esta vela. Perderíamos poquito. Ya que no debería haber fuerza bajista. Y si la hay, probablemente el precio pues puede que siga subiendo probablemente, pero le cueste más. Y no queremos eso porque nosotros hacemos más que nada scalping, no tanto swing. Entonces sí, sería eso principalmente. Personalmente, ¿qué haría? ¿Dónde movería el stop loss? Personalmente lo movería al 50%. Veamos qué pasa. Ya, me activa la orden de salida. Y bueno, aquí se sale, no pasa nada. Pasamos a la siguiente operación. Conocíamos el riesgo. El precio está intentando hacer otro empuje bajista. Pero no vamos a no vamos a vender, ya que pensamos que esto es un rango y es poco probable que el precio revierta directamente. Pero viendo la información de la sesión actual, tenemos mínimos más bajos y tenemos máximos que son más bajos, ciertamente. Entonces, me genera dudas, porque el concepto de mayor probabilidad es que no revierta. Y si ya logra revertir, ok, esperamos un retroceso y nos adaptamos acá. Entonces no vendería. Vemos que nuevamente el precio deniega la fuerza bajista, y algo muy importante es que no se logra llevar este mínimo de esta barra, insider, que es ahí donde están los stop loss de los que operaron la trampa. Entonces no se los logró llevar, eso es un detalle, pero importante. Y a su vez tenemos una segunda señal. Pero como está todo traslapado y no logra romper el máximo de la vela previa, se podría... O sea, no está tan traslapado en realidad. Pero es un martillo. Pasa el 50% de la vela previa. Ya personalmente yo sí entraría en una compra. Es una buena señal. Lo malo que no rompe el 50% el máximo de la vela previa, pero es válido. Tenemos aquí el soporte de una vela maestra, ¿ok? Lo que vemos sí, por otra parte, es que acá hay un gap en la EMA, en este posible movimiento bajista, viendo la información de la sesión actual, es decir, vendedores activos aquí. Entonces, esta es una señal de compra que deniega la fuerza, pero esa es la información contraria. ¿Cuál sería el peligro? Ver si el precio sube acá y estar atentos. No. En realidad no operaría. No voy a operar porque en esta vela hay mucha fuerza. Y donde he visto que el precio, a pesar de que sea una señal bajista, es débil. Y luego el precio sigue subiendo. Pero es débil. Aquí es fuerte. Esta vela es fuerte. Entonces aquí quiero esperar una confirmación porque me genera en realidad dudas. Si acá hay fuerza es porque hay interés bajista. Entonces esperaría.
Ya vemos que hice bien en esperar, porque aquí vemos que hay fuerza. Si no hubiese tanta fuerza, ok, me hubiese arriesgado a tomar. Pero acá hay fuerza, no es una vela que cierre lejos de su mínimo, es fuerte. Entonces, hola Luis, entonces hay insistencia del precio en bajar. Aquí tenemos insistencia. Tenemos insistencia del precio en bajar, probablemente por la perspectiva bajista. Entonces eso. Y ya vemos que el precio efectivamente está reaccionando a la EMA con un gap a la EMA. Entonces no vamos a operar contra la EMA. Esperemos que la rompa, no vamos a cometer el mismo error de la vez pasada. Entonces aquí, a su vez, está generando ¿qué cosa? Una SS. Una SS en venta. Y si trazamos los máximos, tenemos algo así. Tenemos un posible canal bajista acá. Falta el toque del mínimo. Y si nos damos cuenta, esta trampa al parecer se está transformando solamente en un retroceso, que parecía que iba a subir, porque insiste en subir y no puede 2 veces, y falla. Y si no puede hacerlo 2 veces, va a hacer lo contrario. Lo estoy ocupando yo, Luis, no te lo voy a prestar. ¿Cargador del iPhone? Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Que el precio intenta subir 2 veces y falla. Entonces, se está generando la trampa de la SS y estamos viendo fuerza bajista. Y que esta posible trampa del rango se está transformando solamente en un retroceso, que a su vez se transforma en el SS. Entonces vendería aquí. Aún no tenemos no tenemos un micro rango, porque esta última vela no traslapa con más del 50% a la vela previa. Entonces sí, me atrevería a buscar una SS en venta. Ya. Vemos que aquí el precio baja, me activa, y tenemos un doji. Tenemos un doji, y fijémonos algo de este doji, que no logra romper este mínimo de acá. Miren, se queda justo. Y eso no es casualidad. Nada en el mercado es casualidad. Y como dice Brooks, yo estoy de acuerdo, que, o sea, los que dicen eso es porque no saben, son ignorantes. Entonces, esto no es casualidad. Porque aquí, como les dije, hay stop loss. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si aquí se está generando esta incertidumbre, ver cómo se crea la siguiente vela, ya que si se están rindiendo debería haber fuerza bajista, pero no lo está viendo. Entonces podríamos salir en break-even o arriesgarnos a salir con un poco más de pérdidas. Pero aquí estamos viendo que algo está pasando. En este punto, esperaría ver y estaría bien atento a la siguiente vela para gestionar la creación de la siguiente vela y disminuir las pérdidas. O si hay ganancias, pues salir con más ganancias. Ya. Vemos que el precio baja y se lleva este mínimo. Entonces activa los stop loss de esos compradores. Pero a su vez, ¿qué tenemos? Tenemos que se está generando la trampa de la SS en compra. Pero también tenemos insistencia del precio en bajar, lo vemos por estos máximos. Y aquí, si nos fijamos, tenemos una especie de cuña. Con el primer toque aquí, segundo, tercer intento de reversión del precio en un formato de doble suelo, justo el que les había hablado. Entonces, y a su vez está generando la SS, que nosotros operamos y teníamos en cuenta que los intentos de reversión la mayoría fallan, pero estábamos viendo fuerza, así que podríamos haber buscado la venta al ver la SS, pero estamos viendo que eso no pasó. La siguiente vela que hizo, bajó, y nosotros al ver que baja, con fuerza, bien, pero si vemos que empieza a ser rechazado de acá, al romper este micronivel, un retroceso mayor al 55, otro, salimos con pequeñas pérdidas en break-even o con pequeñas ganancias. En este caso probablemente yo hubiese salido en break-even, al ver que el precio tiene más de 2 retrocesos mayores al 55%. Y se está generando la SS en compra, es decir, al parecer la reversión está fallando. Entonces en este punto, al ver esta vela,
me atrevería a ir en compra, ya por la información que les comenté, la cuña de doble suelo en el soporte de la vela maestra, porque acá ya es un rango confirmado. Y en el macro tenemos un rango que el soporte le está costando ser roto. Entonces pondría mi orden acá y buscaría la compra. Y si hay fuerza, porque se está generando con un patrón bonito, dejaría correr más el TP. Vemos que hay fuerza, el precio sube. Entonces si ponemos la orden acá, nuevamente, esta zona de acá es una zona importante, porque acá hay compradores atrapados. Recuerden que este es el doble suelo. Pero podríamos esperar que el precio intente llegar como mínimo al cuello. Entonces podríamos dejar correr la siguiente operación y ver cómo reacciona la vela. Ya saben el riesgo. Así que veamos qué pasa. El peligro también, sí. Ah, espérense. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que están reaccionando a la EMA? Aquí podría pasar lo mismo también. Entonces estar atentos a eso. Ya, entonces en mi caso lo que haría sería dejar correr la operativa y estar atentos a ver cómo se comporta la siguiente vela. Como ya rompió esta zona de acá, yo esperaría que el precio no la vuelva a romper. Si veo que baja mucho y ya la rompe, saldría aquí. Con un poquito más de la mitad. Pero si veo que baja y nuevamente los movimientos tras la ruptura, las creaciones de nuevos mínimos fallan, retroceso, como rechazo, prácticamente que se crea así, pero a la baja. Máximo, baja, máximo, baja, máximo, baja, máximo, baja. La dejo correr, esperando a que el precio intente testear el micronivel del máximo de esta vela. Veamos qué pasa. Ya. Vemos que el precio acá lo que hace al subir intenta romper este nivel y probablemente haya sido rechazado porque nunca lo puede romper. Entonces al darnos cuenta de que sea rechazado de ahí y no puede romperlo, obviamente también gestionamos. Porque si hay urgencia, los compradores están dispuestos inclusive a comprar un tick más alto, un tick más alto, un tick más alto, porque hay FOMO. Entonces si el precio sube acá y es rechazado, es porque no está pasando eso. Entonces podemos gestionar. Entonces ahí se hubiese gestionado de esa forma. Estar atentos, sí, en esos puntos de las creaciones de las velas. No hay un movimiento de rendición, así que esperamos más información. Tenemos la perspectiva de que el precio quiere bajar y tenemos la perspectiva de que el precio quiere subir por el rango. Y la bajista por el canal. Veamos qué pasa. Probablemente se forme el rango, porque la teoría nos dice que las reversiones el 80% fallan. Así que veamos. Veamos qué pasa aquí. La siguiente vela es un doji, hay incertidumbre, al igual que la vela previa. Así que aquí esperamos solamente más información. Vemos una vela alcista, pero ya no parece tanto un martillo como el de acá. Y tiene mucha mecha. Sigue siendo indecisión. Así que podemos esperar. El precio insiste en subir. Y estas dos últimas velas nos dan un doji en tendencia. Es decir, hay compradores acumulándose. Pero no son un patrón de alta fiabilidad. Podemos esperar una vela fuerte si es que hay fuerza. No hay fuerza, el precio sigue insistiendo en bajar con un martillo bajista, pero no vamos a vender tampoco porque estamos metidos dentro de un micro rango y el precio se está comprimiendo, estamos en el 50% del micro rango. Es una mala situación para vender. Vemos que el precio solo baja, saca a estos compradores, estos vendedores atrapados de esta zona de acá por la SS, acuérdense, y inmediatamente sube y cierra por el máximo de 1, 2, 3, 4 velas previas. Es un fractal de 4 velas, una señal de fuerza. Entonces, en este contexto, también vemos que el precio está rompiendo la línea de tendencia, que probablemente era así. Si nos damos cuenta, si más o menos era así. Ya la está rompiendo. Entonces, probablemente la perspectiva que esté ganando aquí sea la de rango. Y ya
vemos que no pudo crear mínimos más bajos, así que sí, sería válido buscar la compra esperando a que el precio pues siga subiendo. Rompe la EMA por poco, pero aún así sería válido. Esta resistencia no es fuerte, no es notable y no es importante, así que podríamos operar incluso en contra de ella. Y este tampoco en realidad, así que tendríamos que tener atentos más que nada en la resistencia de este punto. Veamos qué pasa. El precio sube, una buena señal. Buscamos el 1 a 1 aquí obviamente, porque no es SS. Veamos qué pasa con la siguiente vela. Sigue subiendo. Veamos si nos activó ya el 1 a 1. Aún falta. Si hay fuerza, el precio debe seguir subiendo porque estamos viendo que es un movimiento con fuerza. Pero aquí, en esta última vela, nos está indicando que están entrando los vendedores. Así que si pensábamos alargar la posición hasta el máximo de aquí, ok, podríamos evitarlo, ya que en la última vela estamos viendo pérdida de fuerza de la tendencia alcista. Fíjense que antes cerraba cerca de su máximo, ahora no. Nuevamente, como pasó al inicio de la sesión, hay vendedores entrando y están haciendo un poco de dinero. Un poco, no tanto, poco, pero están entrando ya. No cierra con decisión. Entonces dejemos el TP ahí. Ya, lo dejamos ahí. Y si el precio sigue subiendo, ok, sigue subiendo. Y si dejan correr, pues dejan correr tras ver esta vela. Pero yo preferiría que no. O sea, en mi caso personal. Entran vendedores inmediatamente. El precio no llega a la resistencia. Aquí se acerca, pero no llega. Entran vendedores anticipadamente. Se genera un gap acá, si se fijan. Esta es la resistencia. Y hay un espacio. Los vendedores entran antes, están ansiosos. Pero no van a revertir este último movimiento fuerte. Son 4 velas alcistas, donde 3 cierran cerca de su máximo y muestran bastante fuerza. Aquí obviamente están dominando los compradores. No hay motivos para buscar una venta. No vamos a vender. Aquí solamente compramos. Esto probablemente solo sea un retroceso. Y si se intenta revertir, probablemente se transforme en una bandera, esperando a que el precio llegue al máximo del rango. Entonces no vamos a vender. A pesar de que tengamos la señal, confirmación, no vamos a vender. Vemos el primer intento del precio por subir, que falla. O sea, no falla, pero genera un martillo invertido. El precio vuelve a bajar nuevamente y se está generando el doble techo, pero sabemos que es más probable que falle. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio insiste en subir y efectivamente vemos que se está generando el doble techo, que falla y se está generando en una SS. Pero lo malo que esta señal tiene mucha mecha en la parte superior y está todo muy traslapado. Podemos obviar la SS, ya que hay cierta incertidumbre, pero ya está claro que la estructura predominante es alcista, ya no es la bajista, porque se rompió la línea de tendencia, tenemos cambios en la creación de máximos y mínimos. Y si bien el precio, este es el 50% del precio, es un nivel donde podría interactuar, y de hecho interactuó con esa mecha, el precio no responde con fuerza en ese nivel, no hay fuerza bajista, entonces claramente la perspectiva que está ganando es la alcista. Y aquí obviamente no vamos a... no se busca esa compra por eso, porque tiene mucha mecha. Y si lo hacen ya saben el riesgo, que si esto es un rango, están comprando en la resistencia de un rango, porque estamos en un micro rango. Y esta vela es una vela de rango, es un doji. En una temporalidad menor es un rango. Estarían comprando en la resistencia del rango. Y que está en confluencia con la resistencia más grande. Ya saben cuál es el peligro, que el precio suba y pueda moverse al soporte y les active el stop loss si buscan esa compra. Personalmente no la tomaría. Vemos que el precio no sube a activar su orden por stop. Genera un doji, hay incertidumbre. Esperaría. Nuevamente vemos que baja aquí. Baja. Y sube nuevamente. Y ustedes se podrían preguntar, porque me estoy dando cuenta acá, ¿por qué no buscar una venta aquí si tenemos como en macro una especie de doble techo, donde acá tenemos primera señal de compra, segunda señal de compra, y aquí en esta última vela sería la señal de venta, ¿cierto? Tendríamos una señal de venta ahí, acá. Es cierto, se podría buscar una venta, pero fijémonos algo, el precio está reaccionando bastante bien en la EMA, bastante bien, sube y ahora está reaccionando bastante bien en la EMA. No vamos a operar contra la EMA porque vemos que el precio está reaccionando bastante bien
Y aquí vemos que esta orden, los que dejaron la orden bajó y el precio reaccionó en la M. Y nuevamente subió. Entonces no hay motivos para operar contra la EMA. Ya no vamos a cometer el mismo error previo. Entonces aquí vemos doji, vemos la incertidumbre. Probablemente por la perspectiva del doble techo en macro que tenemos, que les comenté, que va a bajar. Y por la perspectiva de rango, que quiere llegar a la resistencia del rango. Pero vemos aquí, como les dije, mucha fuerza alcista. No vamos a operar contra esa fuerza alcista. El 50% está acá y vemos que el precio está rechazando bien ahí, que está en confluencia con la EMA. Entonces, en ese punto no vamos a buscar ventas porque las velas en el MIC, aquí más haciéndole suma aquí en este contexto, apoyan más la estructura de rango antes de reversión. Y nuevamente, el 80% de las reversiones fallan. Y es más probable que se transforme en un rango. Entonces veamos qué pasa en la siguiente vela. Sigue siendo un doji por la incertidumbre, esperemos. El precio insiste en subir, pero está todo muy traslapado. Y finalmente una vela de fuerza bajista que rompe la EMA. Rompe la EMA, rompe el mínimo de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 velas. Y podrían preguntarse, ok, podríamos buscar una venta rompiendo ya que rompe la EMA, es cierto. El peligro es que podría llegar a ser una ruptura falsa y aún no rompe el microrango. El microrango es todo esto. Estamos en el soporte. Segundo, tenemos esta zona de acá, donde aquí fue compradores, aquí fue vendedores, aquí nuevamente rechazó, y aquí el precio podría buscar compradores nuevamente. Vemos que la EMA está plana, y si está plana forma microrangos. ¿Por qué el precio aquí encuentra que es un nivel de precios justos? Y aquí se maximizan las órdenes de compra y venta, por lo que le expliqué de Alpus. Entonces, aquí personalmente esperaría una confirmación. Si hay una confirmación, ok, hay una confirmación de esta ruptura, esperaría que el precio pues siga bajando por el doble techo también. Y el tema está que si se me va porque es una vela grande, ok, se me fue, asumo el riesgo. Pero si no, espero y ya. Veamos qué pasa con la siguiente vela. Recordemos que también estamos bloqueados. No es un buen riesgo-beneficio. Veamos qué pasa. Ya la siguiente vela baja efectivamente. Es una confirmación. Entonces podríamos buscar una venta en la apertura de esta vela. El riesgo, sí, es que aquí hay vendedores atrapados. Y si ahí hay vendedores atrapados, aquí el precio podría estar sacándolos. Muy abajo. Muy abajo, estaríamos vendiendo muy abajo. Si vemos el contexto de la vela maestra, porque ya está formadísima, estaríamos vendiendo muy abajo. También estamos muy cerca del cuello y nuestro TP quedaría al otro lado del cuello. Y lo más probable es que el doble techo falle y se forme un rango. Entonces no es la probabilidad que nos indica. Ahora pensemos como dijo Brooks, el riesgo-beneficio no parece tan bueno porque hay muchos bloqueos. Hay muchas zonas donde hay que atrapados y podrían Ahí sacar falta cualquier espacio, reacción. pero puede ser que los compradores estén entrando antes. Y se crea una vela alcista ahora, haciendo el gap. Correcto. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que si no es tan apetecible por el riesgo-beneficio y porque la probabilidad dice que las reversiones pueden fallar y es más probable que entre en un rango, y aquí vemos que ya entró en un rango, no es un tan buen riesgo-beneficio y no tiene alta probabilidad de éxito porque las probabilidades de que revierte el 80% fracasa. Entonces no llama a tantos vendedores. Así que mejor que vamos a hacer, evitar la venta. Mira, y efectivamente la siguiente vela solamente sube. No vamos a buscar una compra porque también notamos algo, que el precio aquí, si trazamos estos máximos, se está comprimiendo. Recordemos los máximos y los mínimos. Brooks dice los patrones de vela are trash y dice los verdaderos traders se fijan en líneas de tendencia, en los máximos y los mínimos, en las distancias objetivos, distancias medidas. Está constantemente chequeando eso. Y también los máximos y los mínimos, ¿para qué? Es para definir las diferentes estructuras, porque pueden haber dos diferentes estructuras, como yo te dije. Una perspectiva bajista, que es el canal, que vemos que
luchó para fracasar, finalmente fracasó, pero se resistió. Y la perspectiva de rango, que nos orientan a dos cosas, una vender y una comprar respectivamente. Entonces, para eso identificamos los máximos y los mínimos. También para trazar soportes y resistencias y líneas de tendencia, que son zonas de bloqueo, y hacen que nos bloqueen una operativa y hacen que el riesgo-beneficio no sea tan apetecible. Y también, viendo la estructura y sabiendo los conceptos, definimos la probabilidad que es más probable que el precio revierta o no. Entonces, sabiendo todo eso y viendo las distancias objetivos, porque también se generan trampas ahí. Entonces, sabiendo todo eso, por ejemplo, acá también, que si este es el micro rango y trazamos hacia abajo, la distancia objetivo está cerca. Entonces, se puede generar una trampa de distancia objetivo. Es mejor no tomarlo. Y no vamos a buscar una compra tampoco porque ya estamos viendo que se está aproximando al extremo, se está comprimiendo el precio por esta incertidumbre que hay de compradores y vendedores. Entonces vamos a evitar hacer esa operativa. Así que veamos qué pasa. El precio insiste en bajar, pero está todo traslapado. Acá hay un micro rango. Micro rango. No vamos a hacer nada, estamos en el soporte. Una gran vela, pero nos deja bloqueados. ¿Por qué? Se podría comprar como confirmación en la vela anterior. O sea, es una vela Si la vela bajista, si la vela bajita hubiera sido una vela de confirmación, se podía comprar. Ah, esta vela de acá, confirmación. La anterior. Ah, la anterior. Ah, una confirmación alcista. Sí, esperando a que el precio llegue acá. ¿Y si la siguiente hubiera sido una confirmación? ¿Esta? Sí. Esta lo fue, si te das cuenta. Entonces, Pero si hubiera sido. ¿Cómo? Si hubiera sido. Lo fue, es una confirmación, fíjate. Débil, pero lo es. ¿Y comprarías en esa confirmación? Acá, poniendo el stop loss aquí, buscando uno a uno, o por lo menos acá. Ok. Personalmente, o sea, sería válido, para mí es válido porque tienes apoyo de la estructura, que debido a la incertidumbre alcista y bajista se está generando se expresa en el triángulo simétrico. La mejor estructura que explica ambas perspectivas es el triángulo simétrico. Cuando hay incertidumbre, hay presión de ambos lados, y eso es un triángulo simétrico. Entonces tienes la primera señal, pero no rompe el máximo de la vela previa. Y luego la confirmación. Entonces, no es una buena señal en realidad. No envuelve ni el 75% de la vela previa. Y la confirmación es débil. Y acá hay un micro rango. Entonces, no me parece tan buena, pero sería válido. Pero eso ya depende de cada uno. Yo no la tomaría. No buscaría una compra aquí tampoco por lo que comento acá. De la línea, esta línea. Aquí hay fuerza hacia esta vela, porque es un fractal de 4 velas. Así que vemos qué pasa. Ya, aquí el precio termina subiendo. Entonces, finalmente, o sea, si fue una buena, en el contexto, fue una buena operativa, probablemente por el doble suelo. Ya me fijé, déjame, mira. Mira. Segundo suelo. Esto es el doble techo que falló y se transformó en una bandera. El precio insiste en subir, muestra una segunda señal de venta y falla y muestra fuerza. Y sube. ¿Te das cuenta? Se hubiese podido comprar. Es algo similar a esto de acá. Es literalmente lo mismo. O sea, hablando estructuralmente. Entonces sí se hubiese podido comprar. Pero estaba más en macro. Había que tener un poco más alejada la pantalla para percatarse. Pero sí, era válido comprar. Pero bueno, yo no tomé la operativa. No voy a decir que la tomé. Sería chanta. Chanta, no. ¿Cómo? Ya. A ver, que cargue. Hoy esta sesión sí estamos entendiendo mejor el mercado. Pero bueno, imagínate tener 10 años de experiencia acumulada y ya poder leer. Cuesta, pero cansa, porque me cansa, pero imagínate poder leerlo así. Sería bonito. Sería bonito. Bonito. Ahí cargo.
quiero que te des cuenta en este momento, acá, aquí, fíjate, es lo mismo, solo que en micro, fíjate, acá, ya te estás dando cuenta, ¿no? Mira, doble Sí, techo, doble techo que falla, se convierte falla, en doble transforma en techo. bandera, segunda señal que también falla por formarse otro doble techo o un rango, porque esto también puede ser como un rango, pero que la segunda señal inmediatamente es denegada, se genera señal de compra. Y a su vez, O esta sea, señal se forma es en la la bandera bandera del impulso alcista ese. O sea, el impulso bajista, perdón. es la bandera del impulso bajista. O sea, ¿dónde está la bandera en realidad? Acá. Esta es. Esta es la bandera. Esa es la bandera. Que falla y el precio insiste en subir. Un poco raro, pero Sí, bueno, un sí. poco raro, pero así se dan las cosas. Si te das cuenta acá el precio... Ah, una bandera bajista, yo estaba viendo una bandera alcista, nada que ver. O sea, una bandera alcista. Es alcista porque el precio Ah, sube. ya lo entiendo, sí, combinando la sesión pasada también. Sí, entonces tenemos esto, el asa, segunda señal, baja. Entonces nuevamente tenemos acá que deniega la fuerza. Y acá si trazamos tenemos el triángulo simétrico, si te das cuenta. Y finalmente el precio intenta subir. Entonces ahí se hubiese podido buscar la compra. ¿Te das cuenta? Entonces hay que estar atentos. Acá se hubiese podido comprar, hubiese sido una bonita compra. Solo que uno Pero se hubiera podido comprar ahí en esa vela justo, en el anterior. sí, en la anterior, Pero no, bueno. en esa. O sea, para mí hay suficiente información en esa vela. Es una, porque la estructura ya está clara. Falta la señal. Una señal de fuerza. Esto no es fuerza. O sea, es una barra de tendencia. O sea, sí podrías comprar en realidad. Sobre. Ya que esperarías que la pierna bajista termine para que inicie la pierna alcista. Por lo menos hasta la línea de resistencia del triángulo simétrico. Entonces podrías poner tu orden de compra por stop sobre estos máximos. Y ahí ganarías más. Eso creo que sí, eso sería mejor. Pero con experiencia. A mí eso no me da, no me da como experiencia. O sea, como yo prefiero esperar la señal. Pero ahí sí ganarías más, sí. Pero eso ya tienes que practicar más. Entonces el precio aquí llega al 1 a 1. O tal vez podrías buscar hasta acá, que es donde están los compradores atrapados. Se podría buscar hasta acá. Ya, ahora probablemente el precio pues insiste en subir. Y si no, va a terminar formando el rango. Veamos qué pasa. De hecho, el precio sube más, insiste en subir más. Entonces, efectivamente, se hubiese podido buscar el 2 a 1. Pero al ver que el precio reacciona así, yo buscaría el 1 a 1, no el 2 a 1. Veamos qué pasa. El precio intenta bajar, pero no puede. Nuevamente tenemos un doble techo, que probablemente falle. Y se forma una, porque estamos con una perspectiva alcista. También recordemos lo siguiente, que hay que ver los máximos y los mínimos, y si vemos eso, estamos frente a un canal, y estamos en la resistencia del canal. Entonces, esa es otra perspectiva que otros ven también, y para ellos es motivo suficiente para aquí empezar a buscar ventas. Pero no es lo mejor porque está todo traslapado, lo mejor sería esperar la confirmación de esta vela. Nunca se da la confirmación, el precio insiste en subir, vemos que insiste en subir. Entonces, no buscar la venta ahí. Aquí se da la confirmación, pero es un doji. No me convence, no cierra ni cerca de su mínimo para buscar la venta. Incertidumbre, se está comprimiendo el precio. El precio insiste en seguir subiendo. Pero tiene mucha mecha en la parte superior, preferiría esperar. Otra vela doji, no me entrega mayor información. Así que esperaría. Esperaría. Ya, una vela bajista. Si nos damos cuenta, si ahí insiste, lo que está pasando acá es que se generó el triángulo, el precio insiste en subir, intenta romper y falla. Pum, bajista, una vela bajista que cierra bajo el mínimo de varias velas, 5 velas. Y si nos percatamos de algo, aquí esto tiene que ser una perspectiva de un rango. Y aquí tenemos una reversión tipo V un poco rara. Sería movimiento hacia abajo,
pausa, movimiento hacia arriba. Reversión tipo V. Es probable que se forme un rango. Eso sería una perspectiva. Y estamos dándonos cuenta de que aquí se genera algo. Primera señal de compra. Segunda señal de compra. Y genera el doble suelo que falla. Ese es en venta. Entonces podríamos vender. Buscar una venta. Mira. Al ver esta fuerza, obviamente podemos dejar correr la operativa al 2 a 1. O si no, al 0,5. Pero bueno, es lo que siempre comento. Si vemos fuerza, podemos dejar correr la operativa. Estás quedando loco, ¿no, Matías? No entendí nada. ¿Qué? Mira, dije vender acá. ¿Por la SS? ¿O por el doble suelo que falla? Por la SS. Ah, es lo mismo. Y la Qué boludo. reversión tipo V. Entonces, ahora esperar porque estamos en el soporte del rango. Veamos que pasen las siguientes velas. Ya, aquí tenemos qué cosa. Primera señal, segunda señal, confirmación. Pero en realidad... ¿Cuánta plata es eso? ¿Cómo? ¿Cuánta plata es ese movimiento? Hace bastante plata, yo creo. Hay harto recorrido. Aquí lo contaría como primera señal, contando que rompe los máximos. Así que esperaría la segunda todavía. Vemos que el precio insiste en seguir subiendo. Baja. Confirma, pero ya sabemos que estamos en un rango. 3 velas bajistas. Y una vela alcista. Una barra interior alcista. A ver, aquí me voy a arriesgar. ¿Por qué me voy a arriesgar? Porque esto podría ser la segunda señal y nos podríamos adelantar en vez de esperar una vela alcista. ¿Por qué? Porque acá tenemos Un 3 a 1. No, mentira. tenemos un micro rango, ruptura e inside bar. Entonces podría estar generando la segunda señal y el segundo intento del precio por bajar estaría fallando. Y que está concuerda con el rango, que estamos en una zona de rango. Por lo que te dije, acuérdate, esto es una reversión, una variación. Fíjate, uno ahí se da cuenta, dice, ah, esto parece una reversión tipo V. Y si parece, otros también lo están viendo. Y es una reversión tipo V finalmente. Formó un rango, ¿te das cuenta? Entonces buscaría una compra aquí, un tick por encima y el stop loss aquí. Si hay fuerza, pues dejo correr la operativa. Ya nunca activo la orden. Así que listo, no pasa nada. Hay vendedores que esperan que la ruptura sea exitosa y si el precio se devuelve y activa, muestra un envolvente, podríamos buscar la compra y es probable que la ruptura falle, estamos en un rango. Ya, aquí que vemos que el precio nuevamente sube y solamente fue una trampa para estos. ¿Cómo? Esa es una mejor señal. Si esta es una mejor señal, es una barra exterior, buscaría una compra sobre el máximo de esa vela. Ahí se activa la orden, veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio baja, intenta subir y queda bloqueado por la punta de mecha de la vela. No pasa el mínimo anterior. Así que, microrango. ¿Cómo? Que tampoco pasa el mínimo anterior. Así que microrango. El mínimo anterior. Así que sí. Ah, el máximo. El de la vela anterior. El mínimo tal. Ah, no rompe. No pasa ni el mínimo ni el máximo. Entonces. Sí, es una vela doji de rango. Aquí podemos hacer dos cosas. Porque esto ya muestra cierta debilidad. Podríamos gestionar o dejar correr la operativa. Eso ya depende de cada uno. Personalmente, para mí, aquí La dejo correr. Yo la dejo correr aquí. Veo que el precio insiste en subir. Porque se supone que no hay tanta fuerza como esperaba. O sea, que no cierre sobre el máximo de la vela previa no significa sobre el máximo de la vela previa no significa que va a revertir. Hay pérdida de fuerza, sí, pero puede que suba. Es más probable que siga subiendo aún, pero le va a costar más. Tal vez tenga algunos retrocesos. Eso hay que tenerlo en mente. No es que vaya a revertir. Tal vez un retroceso y luego siga subiendo un retroceso. Es como una operación más cardíaca, por decirlo así. Pero no nada más allá de eso. Vemos que es un doji porque hay incertidumbre. Si trazamos las líneas de tendencia, que recordemos que es importante, vemos que el precio está reaccionando aquí. Está reaccionando con fuerza acá. Ya reaccionó una vez, podría intentar reaccionar de nuevo.
Entonces, aquí en este punto podríamos mover el stop loss aquí abajo y salir en break-even. Entonces, eso haría yo, saldría en break-even. Ya que si aquí es una trampa de ruptura, la trampa de microrangos que falla y hay una va hacia la baja y a su vez falla, está atrapando a esos vendedores, se espera que deje un movimiento fuerte, así que yo saldría aquí con pequeñas ganancias. Pero me estoy dando cuenta que en este tipo de operativas con esta trampa de microrango se podría entrar en la apertura. Y si nos fijamos que si entramos en la apertura, el precio llega. ¿Te das cuenta? Pero bueno, nosotros entramos un tick por encima. Eso ya son como experiencia de uno. Bueno, saldría aquí en break-even. Bueno, el precio al final sigue subiendo. Salí y luego el precio subió. Bueno, así puede pasar. Bueno, aquí vemos que Pero bajo. nuevamente que no llegó y bajó. Y tenemos dos retrocesos seguidos. 1 y 2. Formando un micro doble techo. Una segunda señal en la zona baja. Hay insistencia del precio en bajar. Vemos estos máximos que son más bajos. Entonces el precio está insistiendo en bajar. Y si trazamos aquí líneas nuevamente, acuérdate, máximos, mínimos, líneas son importantes. Tenemos otro triángulo simétrico. Y no hay espacio para que llegue allá abajo, así que mejor esperar. Esperaría mayor información. Se podría vender, estaríamos vendiendo muy abajo, así que tampoco. Es probable que esta figura falle y termine rompiendo el alza, así que no vendería. ¿Cuándo es hora de terminar la sesión? A las 6, ya queda poquito. Mm. Aquí vemos un martillo, el precio solamente baja, probablemente saca a estos vendedores atrapados, y si los está sacando, fíjate dónde llega la punta de mecha, que están atrapados, debería dejar un movimiento fuerte. Entonces se podría buscar una compra aquí, esperando a que el precio finalmente termine por subir a la resistencia del rango. Vemos que hay una vela alcista, así que sí, se podría dejar correr. Otra vela más, 3 velas. Aún no llega al TP, así que se puede dejar correr. ¿Ya? Aquí vemos esto. ¿Llegó al TP o no? Mira, por poco. Por poco. No llegó, por poquito. Entonces, en este movimiento, ¿sí? Si se están rindiendo porque están saliendo aquí, podríamos ir moviendo el stop loss debajo de cada vela. De aquí, de aquí. Eso es lo que yo me estoy ganando en mi experiencia. Esta vez no lo hice porque no lo dije. Si lo hubiese dicho antes de adelantar, ya se hubiese hecho, pero no. Aquí muevo mi stop loss aquí. Y así hubiésemos salido con mitad de ganancia. Al finalmente me activa mi stop loss. Ok, no pasa nada. Y a su vez, si nos percatamos de algo. Ah, mira. Era una SS. Una SS en compra. Acá en macro. No me percaté. Una SS en compra. Entonces era para buscar el 0,5. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí ya la sesión está terminando, así que no haría nada. Vemos que finalmente el precio termina subiendo. Esto es una vela de rendición de vendedores. Y llegó al final acá. Y más arriba. Y listo. Bueno. Este era una SS en realidad. Y si vemos todo, en esta sesión se ganaron. Tenemos 2 menos 0,5. Ah, no, tenemos 4. 3. 3. 4. 6. 8. 10. Con pequeñas ganancias. Y con mitad. 10. 9. 9. 9 por 100 serían $900. Y con 200 sería $1.800 en una sesión. Pero sería eso. Prácticamente. Ya. 1800 en una sesión. Con $200 sí. Con $100, que es algo alcanzable. Con una cuenta de $3.000, $2.000, $3.000. Con una gestión un poco agresiva, pero posible, se puede hacer también. Entonces, pero hay días que no son tan buenos. Hay días donde podría salir con menos 200. Igual este día fue bastante bueno. Correcto.
Entonces compensas, porque piensa que tu límite de pérdida son 3 veces, o por lo menos el mío. Entonces, por ejemplo, en una sesión que me haga 900, ya tengo como 3 días de pérdida. Y pocas veces llegamos a menos 300, nos hemos dado cuenta. Que perdemos 3 seguidas, o sea, llegamos a menos 600, siguiendo la gestión con $200, o menos 300 con $100. Entonces sería una buena... es una buena operar de esa forma, me estoy dando cuenta. Porque así no me pongo un techo y hay días buenos que compensan con algunos malos. O días donde salgo solo con 100, pero vale la pena. Mi límite de pérdida son 10, es decir que lo tengo que bajar. Son 10, ¿no? Metí No entendí. 10 veces, ¿te imaginas? ¿Cómo la cuenta en un día? Sí, entonces con 3 veces, o sea, por lo menos para mí me siento cómodo con eso. Perder 3 continuos o discontinuos. Entonces aquí hubiese perdido menos 50, ya voy menos 50. Luego, esta no se tomó, sería 800. Miento, sería 800, esa no se tomó. No, tremenda pérdida. Aquí no se perdió nada. Aquí se perdió menos 50, entonces se perdió menos 100 nomás. No, y llegó primero el cierre de la sesión, así que ahí ya se ha terminado de operar. Entonces, si te das cuenta, si uno gestiona bien las pérdidas, pocas veces llega a menos 300 o menos 600, como lo vimos. Entonces, está buena, esta sesión estuvo buena, se entendió bien. Ya vimos que es prácticamente seguir aplicando los conceptos más importantes. ¿Cómo? Máximos y mínimos, ¿para qué? Para definir estructuras, para definir zonas de soporte y resistencias horizontales y dinámicas, distancias objetivos, distancias medidas para no quedarnos atrapados en esas trampas, los máximos y mínimos, como dije, para definir la estructura y también proyectar ganancias hacia dónde podríamos proyectarlas si vemos fuerza. Y prácticamente eso sería, leer bien cada vela, si es de tendencia o de rango. Porque si te das cuenta, aquí, en todas estas velas que eran de rango, no pudimos hacer nada. Era esperar solamente. Aquí. Y ahí estuvimos esperando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 5, 45. Casi una hora. Y hay momentos así. Pero se aprovecha después. Entonces, Bueno. ¿tienes alguna duda, Matías? ¿O quedó todo explicado claramente? Con esos simples conceptos, que si te das cuenta, la mayoría de conceptos que aplicaron fueron esos. Nada más. Lo estoy viendo como que no es tan difícil como yo pensaba. Sí, tampoco, no, o sea, yo por lo menos me estoy dando cuenta, tampoco es tan complicado, pero tienes que estar pensando constantemente. O sea, aprender los conceptos sí, pero el tema de que siempre son los mismos conceptos. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Sí, pues, ¿tienes alguna duda? No, todo joya. Ya, ¿alguna retroalimentación? Ya aquí corto la grabación. Ese sería el backtesting.